Buenas tardes a todas y a todos. Nuevamente volvemos a encontrarnos por este medio, a la distancia, y vamos a iniciar una nueva clase. En este caso voy a hacer referencia al derecho colectivo. Indudablemente, como es una parte importante de la materia, recuerden cuando les dije la primera clase, cuando hice una especie de introducción de lo que significaba el derecho colectivo, más que cómo significaba el derecho colectivo, cómo está integrado el derecho del trabajo, hice referencia a la importancia del derecho colectivo. O hice alguna mención, sin más lejos. Entonces, en virtud de esa extensión que vamos a ver, creo que amerita que lo haga en varios segmentos, en varios módulos de clase. Es entonces que seguramente van a ser no menos de 4, creería que en 4 voy a tratar de llegar, el desarrollo de lo que es el derecho colectivo. ¿Cómo lo voy a hacer? En primer lugar, la primera clase, que va a ser este módulo, va a hacer referencia a las características generales del derecho colectivo, a la definición, una introducción del derecho colectivo, una definición, vamos a acercarnos brevemente a una definición, haciendo alguna mención al contenido, a los caracteres, a la integración, a los principios y a los fundamentos que nutren o de los cuales se nutre el derecho colectivo del trabajo. Eso sería o constituiría este primer módulo. La segunda clase o el segundo módulo de esta parte de la materia que voy a desarrollar va a hacer referencia a las instituciones del llamado derecho sindical o de las asociaciones sindicales del trabajo, o de las asociaciones sindical o las asociaciones profesionales de trabajadores, mejor terminología, asociaciones sindicales. La siguiente va a estar referida a los conflictos colectivos, su definición, su marco legal, su regulación, etc. Y la tercera de ellas, a los convenios colectivos de trabajo. Es decir, que estos serían los 4 módulos, repito, principios generales y caracteres generales del derecho colectivo, la regulación de las asociaciones sindicales de trabajadores, la regulación y definición y estudio del conflicto colectivo, la huelga, y la negociación colectiva, finalmente, en el cuarto ramo. Ahora bien, entonces vamos a hablar de lo que constituye el derecho colectivo del trabajo. Decíamos en algún momento, en la teoría general, les dije que el derecho del trabajo está comprendido, está formado por lo que es el derecho individual y el derecho colectivo del trabajo. Y que indudablemente ambos se interrelacionan, que ambos son interdependientes, y también un criterio muy particular de quien les habla y también de gran parte de la doctrina, de que sin el derecho colectivo del trabajo, el derecho individual o el derecho del trabajo propiamente dicho, estaría circunscripto meramente a lo que sería un capítulo o un conjunto de artículos en el Código Civil o en el Código Civil y Comercial en estos tiempos. Es decir, la característica o las particularidades de esta nueva disciplina jurídica, dinámica, progresista, protectoria, ¿dónde va a estar dado? En la capacidad de modificar las condiciones en beneficio de los trabajadores, en lograr mejores beneficios, en lograr mayores derechos, y esos mayores derechos para los trabajadores indudablemente se pueden lograr sobre la base de un conjunto de trabajadores que estén dispuestos a luchar por ello, a una fuerza que empuje, que peticione, que proteste, que realice acciones llamadas acciones colectivas, que vamos a ver de qué se trata, porque indudablemente nadie les va a regalar nada. El derecho del trabajo no fue la construcción
de la benevolencia de la clase dominante o del poder de turno que quiso dar mejores condiciones a los trabajadores. El derecho al trabajo y los beneficios y los derechos de los trabajadores fue logrado en base a ¿qué? A una construcción, a una lucha, a una dinámica propia que fueron engendrando los trabajadores, vamos a ver, desde hace varios siglos atrás a la fecha. Esto es lo que tenemos hoy, producto de todo aquello. Entonces no me quiero ir de esto. Quiero circunscribirme a que la importancia entonces, que cuando estudiamos el derecho del trabajo, tiene el derecho colectivo. Es decir, que es aquel que va a producir o que va a ser el motor de los cambios que va a generar o que va a impulsar el derecho del trabajo. Y ese derecho colectivo, que indudablemente se va a ir integrando por un trípode de instituciones que vamos a ver, esas instituciones que son parte del estudio de la materia, como son el estudio de los sindicatos, del conflicto y de la negociación colectiva. Ahora, instalado en ese punto, en el estudio del derecho colectivo, ¿qué podemos decir o cómo podemos definir, si encontramos una definición amplia, generosa, de esta rama del derecho y del derecho del trabajo específicamente? Podemos decir que es un conjunto de principios y disposiciones normativas que van a comprender la fundación, el desarrollo, el accionar de las organizaciones sindicales de los trabajadores y empleadores, el ejercicio de la huelga y otras acciones de carácter colectivo. Asimismo, la celebración, vigencia y aplicación de los convenios colectivos de trabajo. Esto es lo que pretende estudiar o lo que estudia más precisamente el derecho colectivo. ¿Qué caracteres tiene ese derecho colectivo entonces? Primero es informal, vamos a ver. Según Gessi y Romagnoli, tienden a desarrollarse por medios generalmente extranormativos. Es de influencia social. ¿Por qué? Porque recibe la impronta, recibe la influencia o se nutre de los grupos sociales. Es reparador, viene a buscar igualdades o a evitar desequilibrios en las relaciones laborales. Y por eso también se dice que es igualador. Es decir, esa desproporción que hacíamos mención cuando hacíamos referencia al principio protectorio es lo que viene también es en la búsqueda del derecho colectivo. Es instrumental. El derecho colectivo se integra con las llamadas normas heterónomas y las emergentes de los acuerdos de las partes, es decir, las normas autónomas. Es normativo, ¿por qué? Porque parte del reconocimiento a la creación de los actores sociales o de las partes mismas. Es democrático por los métodos que debe seguir y también por los objetivos que persigue el derecho colectivo. Ahora bien, cuando hablamos de la integración del derecho colectivo, alguna referencia les hice recién, van a encontrar opinión de distintos autores que mencionan varios integrantes o institutos que integran el derecho colectivo. Generalmente son 3, algunos le adicionan un cuarto. Mayoritariamente la doctrina que cuando hablamos de la integración del derecho colectivo, tenemos que hablar de los institutos, de las relaciones o materias, depende del autor. Rodríguez Mancini habla de las relaciones, otro habla del instituto, otro habla de la materia, pero en definitiva podríamos ser los componentes del derecho colectivo a las partes, y que son
la vinculada a las asociaciones sindicales, al conflicto y a la negociación colectiva. Algunos hablan el sindicato, la negociación colectiva, el conflicto y la huelga, pero en definitiva vamos así, no les voy a complicar mucho la vida y vamos a simplificarlos en tres conjuntos de materias jurídicas e institucionales. ¿Cuáles son? Les vengo diciendo: la regulación de las libertades sindicales y sus manifestaciones. Repito, regulación de las libertades sindicales y sus manifestaciones. Esto es el sindicato. O algunos van a encontrar la relación sindical o las asociaciones sindicales. Estamos hablando de lo mismo. La segunda de ellas, la regulación de la autonomía colectiva. La regulación de la autonomía colectiva, que es el derecho de la negociación colectiva y de los convenios colectivos de trabajo. Y la tercera, la ordenación jurídica de las controversias o conflictos de naturaleza colectiva. Vuelvo a repetir, la ordenación jurídica de las controversias o conflictos de naturaleza colectiva, es decir, la huelga estamos hablando de aquí, sus soluciones y los mecanismos de autotutela colectiva como el derecho de huelga. Es decir, vamos a ver que puede haber otro conflicto, pero indudablemente el más expuesto o el ejemplo más típico, más notable del conflicto colectivo, indudablemente es la huelga. Bueno, esos tres que lo vamos a estudiar y lo vamos a ir viendo en los sucesivos módulos o clases que van a seguir a esta. ¿Cuáles son los principios que van a regir a este derecho colectivo? Cuando les hablé de la teoría general del derecho, los principios, recuerden en las primeras clases que también grabamos, a partir de esta nueva modalidad por la desgracia que vive la humanidad de la pandemia, dijimos que constituían las ideas fundamentales de la organización jurídica laboral y que constituye o son el verdadero fundamento del ordenamiento jurídico. Ahora bien, también en aquel entonces les hablé de los principios generales del ordenamiento de la organización política y económica de una sociedad. Recuerden que hablamos de la justicia social, los principios propios del derecho en general y aplicable al derecho del trabajo, los principios propios del derecho del trabajo, entre los que hablábamos del principio protectorio con sus reglas y medios técnicos y la renunciabilidad. Acá no es que escapamos de esos principios, sino que vamos a ingresar con, que podríamos decir, principios propios que obedecen a la propia realidad del derecho colectivo y que están emparentados fundamentalmente, podríamos decir, con el derecho protectorio. Es el derecho que busca ¿qué? La igualdad, que busca evitar la desproporción entre las partes y que busca privilegiar ese sujeto que es el trabajador. Entonces, en ese marco, ¿cuáles van a ser los principios propios de esta rama del derecho del trabajo llamado derecho colectivo? Son tres básicamente. Algún autor, yo en algún momento también le recomendé el que quisiera leer, Rodríguez Mancini es un autor recomendable, no es necesariamente excluyente, pero si alguno, lo digo por si alguno lo lee o ve alguna referencia o algún apunte que puede existir de alguna clase que hayamos dado, también aparece un cuarto principio. Pero fundamentalmente los tres principios básicos, ¿cuáles son? La libertad sindical, la democracia y la autonomía colectiva. Ese cuarto que decía que Rodríguez Mancini, algunos autores, yo mismo lo suelo citar en clase, que es el principio de la subsidiariedad. Ahora bien, ¿qué es la libertad sindical y de qué hablamos cuando mencionamos la libertad sindical? La libertad sindical es el principio básico en materia de derecho colectivo y al hablar del ordenamiento de los sindicatos. ¿Por qué es básico?
porque la libertad sindical es la que va a garantizar la verdadera existencia, independencia de las organizaciones sindicales. A la libertad sindical se la considera como el conjunto de garantías jurídicas tendiente a asegurar a los trabajadores y a sus organizaciones que podrán asociarse y desarrollar actividades en defensa de los intereses profesionales sin ningún tipo de obstrucción de los gobiernos o de los empleadores, es decir, que no lo pueden limitar, no lo pueden obstruir o limitar o condicionar el desarrollo de esos derechos. Un autor muy tradicional en nuestro país llamado Justo López lo definía como un conjunto de poderes individuales y colectivos que aseguran, decía Justo López, la independencia de sus respectivos titulares en orden a la fundación, organización, administración, gobierno y actividad externa de las asociaciones profesionales de trabajadores y empleadores. Les traigo, se los voy a leer, lo que dijo nuestro máximo tribunal, la Corte Suprema de Justicia, en el caso ATE contra Estado Nacional. Después vamos a ver nosotros una serie de disposiciones normativas que salimos de la ley de contrato de trabajo, y en materia sindical vamos a encontrar una serie de inconstitucionalidades, y que en esto se dice comúnmente lo que estamos en el ejercicio, estudiamos el tema en materia sindical. O sea, hay una unanimidad en la doctrina de que el modelo sindical argentino, el llamado modelo sindical argentino que les voy a hablar en la próxima clase, necesita de algunos retoques, necesita de algunas modificaciones legislativas, porque su ley, que vamos a ver, la ley 23.551, ha tenido algunas declaraciones de inconstitucionalidades que no cuestionan al modelo, sí, pero sí cuestionan algunas de las normas que integran el modelo y que hacen a cuestiones sensibles al modelo sindical. Entonces, en uno de esos fallos, es el caso ATE contra Estado Nacional, vamos a ver que son 3 fallos de casos ATE contra Estado Nacional, definió la libertad sindical como el principio arquitectónico que sostienen e imponen la Constitución Nacional en su artículo 14 bis y un muy comprensivo corpus iuris proveniente del derecho internacional de los derechos humanos, que goza de jerarquía constitucional en los términos del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Ese corpus se integra por la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 16, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, en referencia al Convenio 87 de la OIT. Esto ya recordarán que lo vimos cuando hablamos de la fuente y de la importancia que tenía la trascendencia de los artículos 14 bis y 75, inciso 22 de la Constitución. El segundo de los principios que les dije es el de la democracia sindical, principio que por naturaleza que el principio de naturaleza constitucional y que hace referencia al gobierno de la mayoría, y también sobre la base de garantizar la igualdad jurídica y garantizar la participación de quienes integran ese colectivo de trabajadores que se va a llamar sindicato. Se debe aplicar en el contexto más amplio, de la que manera que más allá que pueda garantizar una participación formal de los trabajadores, es decir, la posibilidad de elegir y ser elegido, debe ir un poco más allá. ¿Para qué? Para poder garantizar el verdadero goce de los derechos que significa la democracia sindical, es decir, la posibilidad de peticionar, la posibilidad de cuestionar, de debatir,
de actuar, es decir, en ese ida y vuelta que tiene que haber entre los dirigentes, que muchas veces lo hay y otras tampoco, y otras no lo hay que ser realista y hay que ser sincero, en el cual se debe garantizar la canalización de la inquietud de todos los trabajadores, que en definitiva es a quien va a representar esa entidad sindical. Ahora bien, entonces tenemos la libertad sindical, la democracia sindical como el segundo de los principios del derecho colectivo, y el tercero de ellos hacemos referencia a la autonomía colectiva. ¿Qué es la autonomía colectiva? Es al sindicato o a la asociación como la libertad a la persona. La autonomía es el principio que le garantiza al sindicato que la libertad de constitución, la libertad de creación de sus propias normas internas, desde el nombre a cuántos van a ser los cargos, a la determinación del estatuto, y también la externa, que es la posibilidad que va a tener el sindicato con la otra parte, es decir, con los empleadores, de dictar normas, las famosas normas autónomas, que son los convenios colectivos, los acuerdos colectivos, etc. Esa es la razón de ser que le posibilita, con la libertad sindical y con la democracia, realmente el verdadero desarrollo de lo que es la práctica sindical o de la actividad sindical. Recuerden algo importante que creo que lo omití mientras iba desarrollando estos puntos de la clase y que quería decirlo al principio. Tengan presente un elemento fundamental. Hay autores que mencionan dentro del derecho colectivo que está constituido por un verdadero triángulo equilátero, de forma tal que si faltaría una de las partes, las otras no tendrían razón de ser. Entonces, cuando hablamos del sindicato, el sindicato sin una herramienta fundamental, como es la huelga, sería una mera asociación civil, un club, un grupo de amigos, una sociedad de fomento o una asociación mutual. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la herramienta que tiene el sindicato para obligar a la otra parte, ¿qué es? Es la huelga, la protesta. Ahora, el conflicto sin el sindicato sería una anarquía que no sería ingobernable. ¿Quién conduce un conflicto sin el sindicato? Entonces, el sindicato sin el conflicto no tendría sentido y el conflicto sin el sindicato no podría o no sería razonable. Ahora, ninguno de los dos, sin el convenio colectivo o el acuerdo colectivo, tampoco. ¿Por qué? Porque un sindicato sin la huelga no tiene razón de ser, la huelga sin el sindicato sería una cuestión anárquica, pero no tendría salida la huelga si no existe un acuerdo colectivo, que es el convenio colectivo, que le permite canalizar y resolver. Es decir, porque la huelga no es indefinida y hasta la destrucción de todo, busca un objetivo. Es un mecanismo dañoso para lograr un objetivo. Cuando se logra el objetivo, ¿cómo se canaliza? En el convenio colectivo. De allí que ese triángulo funciona a la perfección. Entonces, para que ese triángulo funcione necesitamos ¿de qué? De la libertad sindical, de la democracia sindical, ¿sí? Y la autonomía, porque si no, no se puede celebrar, formar, realizar ese acuerdo que ponga final a un eventual conflicto, o si no hay conflicto, un acuerdo que logre una mejora para los trabajadores sin conflicto, como suele ser cuando se celebra un convenio colectivo. ¿Cuáles son los fundamentos del llamado derecho colectivo? Los fundamentos del llamado derecho colectivo lo tenemos en primer lugar en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, que fue incorporado en la reforma de 1957, en la última parte, cuando en la primera parte del 14 bis, infine, podríamos decir, habla de la organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro, está reconociendo el ejercicio de la llamada libertad sindical individual
de posibilite a los trabajadores la creación de una entidad sindical. En la segunda parte, esto lo vamos a ir viendo en el desarrollo del próximo módulo. La segunda parte habla de que queda garantizado a los gremios, sigo en el 14 bis, concertar convenios colectivos, recurrir a la conciliación y el arbitraje y el derecho de huelga. Dice el 14 bis también que los representantes sindicales o gremiales, dice el artículo, gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y la relacionada con la estabilidad de su empleo. También es importante en este marco, relacionado con lo que después viene a incorporar con la reforma de 1994, el artículo 75, inciso 22. Ahí tenemos que hacer referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 23, a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 22, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, artículo 16, el Pacto Internacional de los Derechos Políticos, Civiles, de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 22, y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 8. Es importante a este aspecto también los convenios de la OIT reconocidos o ratificados por nuestro país, como el convenio 87, 98, 135. Y volviendo a los pactos internacionales, te vamos a ver que ese convenio 87, que voy a hablar bastante en el módulo siguiente, que es el convenio de la libertad sindical ratificado por Argentina de la OIT, que si bien por la construcción arquitectónica que establece nuestra Constitución Nacional de la pirámide jurídica tiene un rango supralegal infraconstitucional, en este caso se lo considera con rango constitucional. ¿Por qué? Porque el convenio 87 ha sido incorporado por el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 8, incorpora el convenio 87. Entonces se lo considera con rango constitucional. También vamos a ver el marco normativo que regula el derecho colectivo, que está constituido independientemente de ciertas disposiciones reglamentarias, o sea, decretos reglamentarios y otras disposiciones, y también algunas disposiciones normativas, pero básicamente son tres que tienen que tener presente y van a tener que ver. La ley 23.551, ley de asociaciones sindicales, ley 14.250 de negociación colectiva y la ley 14.786 de conflictos colectivos de trabajo. Ese es el marco, diríamos, introductorio que les podría decir referente a este llamado derecho colectivo. Próximo módulo, empiezo con lo que es la regulación en materia sindical.